Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Eh? Bien, bueno, pues Alexi nos trae a Full Moon con el tema Reality. Dice que Full Moon es una banda nacida en Akibara, Tokio, en 2008. Bueno, pues es una banda que hasta el 2012 se pasó a llamar solamente Full Moon. Bueno, los integrantes de la banda son los actuales, vamos. Nene sería vocalista, Erin guitarra, después Ring al bajo, Aoi batería, ¿de acuerdo? Ujú, Corporaciones respectivamente a la banda 2012, 2008, 2014 y 2021. Vale. Esta banda en sus inicios tenía 6 integrantes, incluyendo una guitarra más. em, También un teclado hasta 2019 y después se fueron yendo, supongo, ¿vale? Y no fueron reemplazados. Así que se quedó la banda en 4 integrantes. Dice que la voz de Nene es muy especial. Esta banda, en su opinión, debería de ser mucho más conocida. Dice que... mm, mm, ¿vale? Esta banda es la madre de 2 bandas más como son Sirius y Empress, que son muy buenas bandas. Y dice que en todos los shows que Full Moon actúan, andan con sus bandas hijas actuando juntas. Vale. Es decir, que al final hacen shows con las otras dos. Perfecto. ujú. Que se apoyan entre ellas, vaya. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá.冷静になって夢から覚めてゆく認めたくない残酷な現実意味なんてない変化なんていらない止めることのない時間に追いやってるもう引き返せない場所で今やるべきことは何かと考え続けてるこんな時代さ息苦しくて今心が揺れてる現実なんて美しくない理不尽な物語全て飲み込む勇気が欲しい Oye, pues muy interesante. Bueno, antes al comentar lo que era el origen, no dije que el nombre anterior de la banda era Full Moon 13, ¿vale? O Full Moon 13, como lo quieras llamar, y después ya solamente Full Moon. Bueno, es lo de la voz particular, claro, es una voz particular básicamente porque es un tono bastante grave. Sí, eh, sí, a mí me ha impactado. Digo, uy, claro. qué voz tiene esta chica. No me la esperaba de esa forma, ¿eh? Es de estas bandas de que cada integrante va de un color, la batería de rojo, bajo de verde, ella de azulado así con tintes morados y la guitarrista de rosa. Claro, al ser 4, la bajista ha optado por darle distorsión al bajo y suena como un bajo y a la vez como una guitarra rítmica. Es un híbrido Por- por- raro, pero que queda bien en el conjunto. Eh, la verdad es que me parece un sonido muy sólido. Como, es decir, tienen la sensación de estas de bandas que llevan muchísimo tiempo, que están con mucha carretera encima,
¿vale? Bueno, sí, si se formaron en 2008, estamos en 2025, pues Claro, es decir, ha habido cambios de integrantes. llevan ya 17 años, así que Claro, a ver, no todas llevan tanto tiempo, pero que sí en general algunas llevan pues desde 2008, 2012, 2014, es decir, excepto la batería que lleva 4 años y lleva ya 4 años, pues las demás pues llevan respectivamente 11 años, 13 años y fíjate, 2008 lleva ya una 17 años ahí. pues 17, claro. La guitarrista, ¿no? Que digamos es el miembro más antiguo de los que pasan por ahí. Am, bien, bien, me parece eso, para empezar, que la voz ya de por sí le da un sonido distintivo, es un sonido potente y versátil. em, en el Abusan vestuario un poco de los vibratos, ¿no? que abusa, pues no lo sé. Bueno, abusar, que Mm, los usa mucho, me refiero, ¿no? sí, no, no me lo ha parecido a mí, pero bueno, de todas maneras me iré fijando. Pero sí me parece una voz muy característica, Sí, entonces, sí, no, eso vamos, eso la escuchas en cualquier sitio, dices, esta en de Full Moon. claro, claro, yo creo que en una banda es más interesante el buscar un sonido único, eh, Característico. que eso para empezar, ¿no? Porque puede ser, hay bandas que son buenísimas, pero se confunden entre mil bandas más y la gente al final no se queda con la copla de quién es esa banda. Pero sin embargo, si tiene algo que les llama la atención, saben identificar enseguida a la Sí, banda claro, claro. como emblemas de, a ver, yo qué sé, es decir, AC/DC, todo el mundo tiene la imagen a Angus Young bailando con la guitarra. Sí, el La paso del ganso de Chuck Berry, por ejemplo, ¿no? mayoría de la gente, tú le pones solamente una foto o del batería o del bajo, tal, no saben identificarte a CDC, ¿vale? Pero Sí, claro. Además son los que más han cambiado. te ponen a Angus Young y lo identifican, o te ponen al cantante con la gorra A Brian Johnson, claro, ¿no? y te lo identifican, o a Slash el sombrero de Sí, copa, sí, claro, claro, ¿entiendes? efectivamente. O hay voces únicas que, que saben la gente identificar exactamente quién Bueno, es. a Brian Johnson, tú escuchas a Brian Johnson cantando y dices, ese es Brian Johnson. Por, Es ACDC, ¿eh? por ejemplo. Pues a eso me refiero. Entonces, tú escuchas este grupo y solamente ya cuando empiezas a escuchar a cantar a Nene, pues sabes que son Full Moon. Bueno, la letra la ha escrito ella precisamente y bueno, gira en torno a que son sentimientos relativos a la frustración y el descontento con la vida cotidiana, ¿no? Em, y va por ahí girando la letra, ¿no? Hay muchas personas que se enfrentan al día a día con situaciones pues injustas o directamente absurdas y bueno, pues ella lo va reflejando en la letra. Bien, pues nada, vamos a seguir con la canción y a ver cómo se desarrolla. 積もり重なる無意識な圧力本音はいつも雑に扱われる気休めの言葉ならいらない聞きたくもないどうせいつものように自分を傷つけるもう引き返せない場所は足踏みしているこのままどこか遠くに行きたいこんな世界じゃ笑えなくなって今心が泣いてる弱さなんて見せたくはない理不尽な物語何度も受け止めてきたのに
じた砂の上を歩くのMuy bien. Bueno, en la estética cuidan el detalle hasta que incluso mm, la bajista tiene el bajo verde, Sí, tiene las baquetas rojas y la guitarra em, de Erin, pues es con tintes rojizos, ¿no? Que le va bien, bueno, ella va de rosa, pero le va bien también. Eh, Me ha hecho gracia ese cambio de imagen en mitad de la canción, como así más informal, ¿vale? Así con las camisas y tal. Eh, en cuanto a la canción en sí, el bajo suena muy potente con ese sonido distorsionado y con los ataques de púa, eh, aunque va muy marcando simplemente el ritmo de la batería, ¿no? la batería, pero tocando las fundamentales, es decir, es un bajo funcional, pero muy efectivo, ¿vale? La guitarrista, es decir, el bajo, me refiero a Rin. Erin es una guitarrista excepcional, que toca muy a la vieja escuela, le encanta eso de hacer llorar a la guitarra y ese Sí. de sonido más crudo, ¿vale? Fíjate que hemos hablado de Angus Young, pues ella es más cercana a un solo de Angus Young que a un solo, digamos, de los modernos de en plan virtuosismo, porque es su forma de tocar la guitarra muy bien, es muy técnica, todo lo toca muy limpio ¿Y y qué guitarra lleva? no tengo ni idea, porque lo veo, a ver, El bajo es muy bonito, ¿eh? Así verde. pues, buah, por la pala es complicado, ¿eh? Es complicadillo. No me termino de aventurarme. Hmm. Y bueno, en la cantante, pues, Nene, muy Pues bien. fíjate que Nene me ha recordado en la forma de moverse y en el vibrato y a Fuki. A Fuki, claro, a ver, sí es ese tipo de vibrato, pero ese tipo de vibrato es que es muy característico por allí. Sí, no, no. Si no lo estoy diciendo, pero además la forma de moverse y digo, mira, me recuerda a Fuki. Claro, pero a la vez tiene un estilo bastante distinto. Em, el vibrato no me resulta abusivo, me resulta que es su recurso a la hora de terminar las frases para que terminen con más potencia. Em, pero bien, bien, en general muy bien. Sí me extraña que no tengan tanto reconocimiento esta banda, con todo el tiempo que llevan. No sé por qué no termina de despegar. No, Como yo habría que verlas en directo para hacernos una idea de por qué no son tan... también, también. A ver, también hay grupos que si de aquí al final han tenido cambios de formación y de aquí han salido dos bandas y tal, hay bandas que no despegan simplemente por los problemas internos que tienen entre ellos. Em, Así que bueno, no lo sé. Me gustaría que, ya que tenemos una audiencia tan sabia, que si saben más el por qué, o si creen que hay algún motivo en concreto por el que no han terminado de triunfar más de lo que lo están haciendo actualmente, que lo pongan en comentarios y así nos podemos hacer una idea, ¿vale? Pero muy interesante, Alexi, por traernos a Fullbone, así que muchísimas gracias. Ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de todas las reacciones
Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. En nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos añadiendo contenido extra. Ya hemos añadido a Nemófila con su canción Just Do It en el Now No Yeon de 2025. Y bueno, lo que sería el Patreon son reacciones personalizadas que, dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Bien, más cosas. Si salta una publicidad de una reacción y la ves, pues nos ayudas. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que, amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.